cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía soy la expresión del amor. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía son para gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tem mi vida que estará consagrada a ti, Senhor. Tem mis días que se irán solo en tu eterna dolor. Tem mis manos que obrarán al impulso de tu amor. Tem mis pies que estarán siempre prontos para ti. Tem mi voz que cantará siempre y solo a ti, Señor. Tem mis labios que serán mensajeros de tu amor. Tem del todo mi pensar, lo que escojas haz con él. Tem mi amor que rendirá sus tesoros a tus pies. Tem mi vida que estará consagrada a ti, Señor. Tuyo soy y siempre igual, tuyo solo habré de ser. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a todos y un agradecimiento por estar aquí presentes con nosotros. Hoy vamos a ir a una conferencia llamada Tomar Decisiones Correctas con la conferencista internacional Lady Lessa. Lady terminó su carrera en letras en la Universidad de San Pablo, en Alemania y en español. Allí mismo también continuó sus estudios de posgrado. Durante 10 años después, en los cuales fue gerente de su propia escuela de idiomas, también participó en congresos internacionales y nacionales. Después de ver varias curaciones de colegas y alumnos que le pedían que orara por ella, Lady sintió que la profesión más noble tal vez para ella era el dedicar su vida a ayudar al prójimo por medio de la oración metafísica científica. En 1998 ya se desempeñaba por tiempo completo como sanadora metafísica, y en el año 2009
se graduó como maestra de la ciencia cristiana. En Boston, Lady fue la redactora de las ediciones de El Heraldo de la Ciencia Cristiana en 14 idiomas diferentes. También se trabajó allí para la Madre Iglesia en la oficina del Comité de Publicaciones y actualmente trabaja en el Departamento de Actividades de la Iglesia. Lady vive en Queens, Massachusetts, y allí da conferencias en español, inglés, alemán y portugués. Espero disfruten esta conferencia que se llama Tomar decisiones correctas. Gracias y disfruten. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes todos aquí. Muy bienvenidos. Es tomar decisiones correctas. Es quizás un tema importante. Es tomar decisiones un tema importante. Vamos a ver, no está funcionando. Can somebody help? It's not working. Sorry for that. Perdón. Vamos a ver. We tested before. Hemos testado antes, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí. Okay. Bueno, si uno busca entonces tomar decisiones correctas, uno va a encontrar más de 400,000 resultados. ¿Es esto un tema importante? Más de 400 millones de resultados. ¿Por qué será que este es un tema tan importante, tan popular? Bueno, hay estudios que dicen que hay todos nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos al día. Eso quiere decir entonces que tomamos varias decisiones sin darnos cuenta. Decisiones como quizás qué beber, qué comer, qué noticias leer, pero ¿cómo podemos hacer para tomar decisiones importantes en nuestra vida? Por ejemplo, quizás comprar una casa, o quizás morar en un país, o quizás incluso viajar desde Dallas hasta otra ciudad para hacer algo que no es tan bueno. Bueno, vamos a ver cómo podemos pensar en tomar decisiones y decisiones que pueden de verdad beneficiar a todos. Tomar decisiones es algo muy importante y tomar decisiones correctas puede ayudarnos a obtener y a mantener nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Pero, ¿cuál sería la base para tomar una decisión y decisiones correctas? Bueno, para ilustrar mi punto de vista, voy a contar una historia para ustedes. Me gustaría primeramente que ustedes pensaran en una joven que había vivido 3 años o 4 años en el exterior, ya había vivido en otros países antes y ella tenía que irse a su país y estaba en un proceso de cambio de visa en el país donde vivía y pasó que ella estaba siempre haciendo todas las cosas correctas, siempre hablaba con el abogado, hacía todo muy bien hecho, pero y como estaba en este proceso de cambio de visa, el abogado dijo, bueno, tú de verdad tienes que pedir permiso para salir del país. Entonces, él dijo, pero tú puedes pedir una semana antes. Y ella, muy tranquila, obedeciendo todas las leyes, fue una semana antes de su viaje y cuando llegó allá, todo el procedimiento había cambiado. Y ella no pudo obtener su visa ahí. Ellos habían cambiado e iba a ser en otro estado y solo podría ser por correo, no podría ser ni personalmente. Bueno, ella entonces se quedó con duda, ¿qué decisión tomar? Irse, volver a ir a su país sin saber si podría volver o no ir. Bueno, ella siempre había recorrido a Dios, siempre había orado y sabía que Dios podría dar una respuesta buena. Entonces ella oró, se conectó con Dios y le vino una idea muy clara, como si fuera una voz diciendo, tú eres ciudadana del mundo y nada ni nadie puede de verdad quitar tu libertad.
Con eso vino más ideas, que Dios no tiene bordas, Dios no tiene fronteras, Dios no hace nada de prohibir a las personas. Dios ama a todos y ama a todos incondicionalmente. Y Dios tampoco crea burocracia. Dios ama a todos igualmente. Bueno, con eso él se sintió en paz y decidió ir a su país, sin saber si podría volver. Pero 2 meses después, el abogado tuvo una idea y ella pudo obtener otra visa y volver a ese país y estar tranquilamente. Y durante este tiempo que ella estuvo afuera, pudo resolver todas sus cosas, trabajar sin ningún problema. Bueno, ella tomó la decisión correcta porque se volvió totalmente a Dios. Y yo conozco muy bien esta historia, y por mucho tiempo más esta persona se quedó siempre escuchando esta voz tranquila y suave, y siempre tomando decisiones correctas. Y conozco esta historia muy bien porque esta es mi propia historia. Entonces, es de eso que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos tomar decisiones y tomar decisiones correctas que dependen de verdad de ideas, que no depende de un pensamiento humano, del cerebro, de opiniones ajenas, de leyes humanas, pero dependen de nuestra capacidad de verdad escuchar a un poder divino y ceder a este poder más elevado. Pues vamos a estar hablando de verdad de cómo podemos encontrar soluciones para todos los problemas que enfrentamos al escuchar esta voz tranquila y suave. Bueno, vamos a estar hablando mucho hoy de la Biblia y de ideas que vienen de la Biblia. La Biblia habla de Dios, y vamos a estar hablando de Dios hoy, habla de Dios como mente. La mente que no tiene cuerpo, la mente que es divina. La Biblia también habla de Dios como amor, el amor infinito que ama a todos nosotros sin distinción, sin perjuicio, que abarca a todos. Y a mí me gusta mucho pensar en Dios de esta manera. Y en verdad, Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, ella eligió estos 2 nombres o sinónimos para Dios, que los encontró en la Biblia, entre otros sinónimos, y los escribió en su libro principal, que es Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras. Y siempre que nosotros pensamos en Dios de esta manera, a mí me encanta pensar en Dios como amor, el amor que abarca a todos, que envuelve a todos. ¿Por qué? Porque de verdad eso nos abre el pensamiento para que podamos ver maravillas que a veces no nos damos cuenta. Bueno, algunos de ustedes aquí quizás, y he hablado con algunos que están aquí por primera vez, y quizás también en internet alguien está escuchando sobre esta charla y no sabe nada de la ciencia cristiana. Vamos a ver si podemos definir qué es ciencia cristiana. Primero vamos a pensar en ciencia. ¿Cómo podemos definir ciencia? ¿Alguna idea? Es una pregunta verdadera. ¿Cómo definirían ustedes ciencia? Muy bien, algo que se puede comprobar. ¿Sí? Muy bien, una cosa que se puede probar. El diccionario Merriam-Webster dice que ciencia es de verdad un método que concilia fines prácticos con leyes científicas. Bueno, entonces, y otro sinónimo de la palabra ciencia es también conocimiento. Podemos pensar el conocimiento de estas leyes científicas, en este caso leyes espirituales que estamos hablando hoy, que se pueden comprobar, o sea que vamos a tener de verdad resultados como curaciones o soluciones. Y si pensamos en cristiano, ¿qué quiere decir cristiano o cristiana? Bueno, creo que la primera cosa que nos viene es que algo basado en las enseñanzas de Jesucristo o de Cristo Jesús o de Jesús el Cristo. Pero Mary Baker Eddy también dice algo tan lindo. Ella dice que cristiano es en verdad el estilo más elevado del hombre. Cuán importante es pensar que ser cristiano en este momento es seguir las enseñanzas de Jesús. Es poder perdonar, es poder de verdad sanarse de cualquier sentimiento de tristeza, cualquier sentimiento de que no podemos hacer nada, cualquier sentimiento de desespero.
Principalmente si pensamos en lo que pasó en El Paso y en Ohio hace unos pocos días. Entonces, ahora vamos a pensar juntos, ¿qué será que es entonces ciencia cristiana? Bueno, la ciencia cristiana entonces es una ciencia que está basada en leyes, pero leyes espirituales que fueron encontradas en la Biblia, que Mary Big Ready las encontró en la Biblia, y nos ayudan a poner en práctica estas enseñanzas, esas leyes espirituales, y así podemos comprobarlas, como dijo usted antes. Podemos de verdad obtener sanaciones, resultados o otras curaciones. Bueno, esta ciencia está de verdad explicada en el libro texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Y cuando nosotros leemos este libro y lo leemos junto con la Biblia, en verdad podemos desarrollar una comprensión que no está basada en el cerebro, una comprensión espiritual y metafísica, o sea, que va más allá de lo físico. Podemos entonces más naturalmente ceder a la dirección de la mente divina y escuchar la voz tranquila y suave, la misma voz que escuchó aquella joven cuando tuvo que tomar una decisión importante de su vida con respecto a su inmigración y a su estado donde estaba en otro país. Bueno, algunos de ustedes quizás ya han escuchado esta expresión, una voz tranquila y suave. Esta expresión viene de la Biblia y se encuentra en el libro de Primero de Reyes y es la historia de Elías. Lo que pasó fue que Elías hizo algo no muy bueno. Él mató varias personas que no creían en un solo Dios. Y yo creo que después él se arrepintió. Creo que después él pensó, ¿por qué hice eso? Esto no es algo que Dios quiere que se haga. Claro que no sabemos, pero por saber todo lo que él hizo es lo que uno puede deducir. Y entonces yo creo que él quería reformarse, que él quería cambiar su manera de ser. Quizás él tendría que quitar el odio de su corazón. Y entonces él se fue al monte Horeb. Allá él quería ver a Dios. Y entonces en esta expectativa de ver a Dios, la primera cosa que pasó fue un viento muy fuerte, un viento que quizás destruye cosas, como vemos a veces en huracanes y cosas así. Pero cuando el viento se fue, él supo que Dios no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto. Y bueno, una vez yo estaba en México, en el piso 27, y hubo un terremoto. Y yo he visto el edificio hacer así. Entonces, en segundos uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Voy a sobrevivir? Yo creo que Elías pensó eso también. Pero después que se fue el terremoto, Elías supo que Dios no estaba en el terremoto. Y después del terremoto vino un fuego horrible, un fuego destruidor. Quizás como hemos visto en California, que destruyó una parte tan grande de California, toda una ciudad. Pero después que se fue el fuego, Elías supo que Dios no estaba en el fuego. Y después de eso vino la voz tranquila y suave, esta manifestación de Dios. Y Elías supo exactamente lo que tenía que hacer. Él supo cuáles serían los próximos pasos. Y con eso él se quedó protegido y él pudo incluso ayudar a todo su pueblo. Bueno, a mí me gusta pensar que esta voz tranquila y suave está presente acá, ahora mismo, aquí mismo en este momento. Todos nosotros podemos escuchar esta voz tranquila y suave que viene directamente de Dios y que nos habla directamente al corazón y que nos dice qué podemos hacer. Esta voz que a veces dice, tú no tienes que quedarse triste, tú no tienes que tener odio en tu corazón, tú eres capaz de perdonar, tú eres capaz de tener esperanza, porque el mundo puede ser mejor si tú haces tu parte en amar incondicionalmente. Bueno, si esta voz todos nosotros podemos escucharla, ¿qué será? ¿Cómo podemos definirla de otras maneras? Bueno, hay varias traducciones de la Biblia y una traducción dice que esta voz tranquila y suave es como
susurro tranquilo y suave. Otra traducción dice que es como si fuera un respiro suave. Y otra traducción dice que es un susurro suave de una voz. Bueno, cuando nosotros vemos estas definiciones, ¿nos les parece que esta voz es algo tranquilo? ¿Algo calmo? ¿No? ¿Algo pacífico? Bueno, si es algo así, ¿cuándo podemos escuchar esta voz? ¿Qué necesitamos para escuchar esta voz? ¿Qué les parece a ustedes? Silencio, a mí me gusta eso. Necesitamos estar en silencio. A veces hay tanta bulla por ahí, ¿verdad? Personas hablando tantas cosas malas, escuchamos las noticias y hay cosas horribles. Vemos masacres, vemos personas hambrientas, vemos la solución de los inmigrantes que vinieron ahí desde Latinoamérica y están en Texas para entrar en los Estados Unidos, están en México, están en otras partes, algunos están presos y pensamos, ¿cómo podemos escuchar la voz tranquila y suave y ayudar a todos estos inmigrantes, todos estos nuestros hermanos y hermanas? Necesitamos de silencio. ¿Qué más? Sí. Oración. Necesitamos oración. En la ciencia cristiana, la oración quiere decir escuchar esta voz tranquila y suave, entrar en conexión con Dios y saber que Dios nos está hablando y que somos capaces de oír. ¿Sí? ¿Usted? ¿Cómo? Amar. Para escuchar esta voz necesitamos amar. Y necesitamos amar incondicionalmente, ¿no? Sin ver color de piel, sin ver si somos altos, bajos, gorditos, delgaditos. Ver que somos todos uno, que somos todos iguales hijos de Dios. Amar incondicionalmente. Pero yo creo que también necesitamos pureza, porque es la pureza que posibilita amar, como usted dijo. Es la pureza que nos hace amar sin prejuicio. Es la pureza que nos hace ver a Dios como Elías vio ahí en el monte Horeb. Pero también necesitamos de humildad. No sé si ya pasó eso con alguien aquí presente, pero a veces uno dice, ok Dios, yo quiero que eso y eso pase. ¿No? Decimos a Dios lo que queremos. Pero cuando somos humildes, no hacemos eso. Cuando somos humildes, esperamos y preguntamos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo yo bendecir más? ¿Qué puedo hacer para amar más? ¿Qué puedo hacer para ser paciente? ¿Qué puedo hacer para tener compasión? Entonces, la pureza y la humildad son muy importantes. Y la pureza y la humildad de verdad nos ayudan a escuchar esta voz tranquila y suave, que no es una voz humana, es de verdad una expresión divina. Es la manifestación de la mente divina o de Dios, que la ciencia cristiana llama de Cristo. También esta voz vino a los profetas en la Biblia, vino a Jesús, vino a otros personajes bíblicos, pero también vino a Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Ella estudió la Biblia con tanta profundidad que ella sintió que la verdadera esencia de Dios es buena, que Dios es totalmente bueno y en Dios no hay odio, no hay venganza, no hay tristeza, no hay dolor. Al revés, si sentimos estas cosas, reconociendo a Dios, podemos sanar estos tipos de sentimientos. Entonces, ella entendió que la esencia de Dios y de la creación de Dios, que quiere decir todos nosotros, es totalmente buena. Y para mí, esto es el punto central para de verdad entender y comprender y practicar la ciencia cristiana o la ciencia del Cristo o la ciencia del cristianismo. Bueno, algunos pueden estar pensando, ¿cómo puedo yo entonces de verdad entender esta ciencia? Bueno, para entender esta ciencia necesitamos desarrollar una habilidad que todos la tenemos, pero a veces no nos damos cuenta. Necesitamos desarrollar nuestro sentido espiritual. El sentido espiritual nos posibilita ver más allá de lo que los ojos humanos
permitan ver espiritualmente. El sentido espiritual nos permite escuchar la voz tranquila y suave. Y Mary Baker define el sentido espiritual de esta manera. ¿Podría pedir a alguien, por favor, ahí de alguno de ustedes que puedan leer, por favor, esta definición del sentido espiritual? Aquí, ¿alguien podría leer para nosotros, por favor? William tiene el micrófono, ¿verdad? Y hay micrófonos allí también. Muy bien, gracias. Sentido espiritual, capacidad consciente y constante de conocer a Dios. Muy bien, excelente, muchas gracias. Bueno, si esta capacidad es consciente, ¿cuándo la tenemos? ¿Cuándo la tenemos si es una capacidad constante o consciente? ¿Qué es consciente? ¿Cuándo estamos conscientes? ¿Cuando estamos dormidos? Muy bien, cuando estamos despiertos, como cuando estamos alerta. Y si esta capacidad es constante, puede ser que quizás hemos tenido esta capacidad alguna vez en nuestra vida y no la tenemos hoy, o quizás vamos a tenerla en el futuro y no la tenemos hoy. No, si ella es constante, la tenemos siempre, solo que tenemos que desarrollarla. O sea, podemos cada vez más entender Dios como amor. Podemos cada vez más crecer en nuestra comprensión de que Dios es la mente divina que todo lo sabe y es solo Él que planea y solo planea cosas buenas y nada de malo. Mary Baker habla mucho del sentido espiritual en su libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Y en verdad, cuando nosotros desarrollamos nuestro sentido espiritual, nosotros podemos comprender a Dios de una manera metafísica, o sea, de una manera que va más allá de lo físico. Podemos percibir que la creación de Dios es totalmente buena, que Dios creó a todos y a todas las cosas buenas. Y cuando nosotros comprendemos este sentido espiritual, comprendemos a Dios y amamos a Dios, somos capaces de más fácilmente escuchar la voz tranquila y suave o el susurro tranquilo y suave. Bueno, nosotros utilizamos el sentido espiritual varias veces y muchas veces no nos damos cuenta de que lo utilizamos. Por ejemplo, ustedes vinieron aquí hoy por la noche, pero nadie les prometió un regalo o $100, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vinieron ustedes aquí hoy? Porque en verdad el sentido espiritual siempre nos lleva a hacer cosas que son buenas, aunque no sepamos qué cosas son. El sentido espiritual de verdad nos lleva a tomar decisiones correctas. Pero vamos a ver si nosotros podemos tener una idea mejor y más práctica del sentido espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros miramos esta foto, vemos aquí esta foto tan linda. ¿Y qué es lo que sentimos? ¿Qué sentimos cuando vemos eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí? ¿Paz? Amor, abundancia, ¿sí? Poder. Sí, entonces todo eso nosotros sentimos y no está aquí. O sea, los sentidos físicos dicen, hablan de quizás cataratas aquí o agua, habla de un poco de verde o entonces el arco iris. Pero el sentido espiritual nos lleva a ver más allá de los sentidos físicos. Nos lleva a sentir, a tener esta sensación de abundancia, de paz, de tranquilidad, de poder. Bueno, el sentido espiritual es tan importante que Mary Baker escribió lo siguiente. Ella escribió: si el sentido espiritual guiara a los hombres, surgirían de los momentos extáticos una experiencia más elevada y una vida mejor, con abnegación más devota y pureza. Bueno, uno puede preguntar, ¿qué tiene que ver aquí el sentido espiritual, no? Pero miren, Mary Baker dice acá que el sentido espiritual, en verdad, ella dice que el sentido espiritual nos puede llevar a una vida mejor, ¿verdad? El sentido espiritual nos puede llevar a una vida mejor. ¿Pero qué es esta vida mejor?
Una vida mejor es una vida con más dinero, una vida con una casa bella. Bueno, no hay ningún problema en tener eso, pero una vida mejor es una vida con paz, con abundancia, con salud, con tranquilidad, con esperanza. Una vida sin temor, una vida sin odio. Entonces, cuando nosotros desarrollamos nuestro sentido espiritual, podemos tener una vida mejor, pero ella dice acá una vida mejor con abnegación más devota y pureza. ¿Qué es eso? ¿Quién habla de abnegación? ¿Qué es abnegación? Bueno, a mí me gusta pensar que una abnegación más devota quizás pueda ser esta habilidad que tenemos de tomar decisiones, no de lo que piensan las personas, de lo que dice, con base en lo que las personas dicen o con base en lo que las personas piensan, pero cuando tenemos esta abnegación más elevada, no tenemos tanto ego. En inglés aquí dice self-abnegation, o sea, eliminamos el ego y podemos ser de verdad altruistas. Y Mary Baker Eddy también dice, ok, pureza. ¿Por qué pureza? Una vida con más pureza. Cuando tenemos una vida con más pureza, no tenemos odio, no hay espacio para odio en nuestro corazón. Solo hay espacio para paz, para tranquilidad, para esperanza y para salud. Entonces, en resumen, podemos decir que cuando desarrollamos nuestro sentido espiritual, sí tenemos una vida mejor y una vida que no es egoísta, sino que altruista y una vida con mucha pureza. Mary Baker Eddy también dice algo, ella habla mucho del sentido espiritual y otra cita de ella que me encanta. Ella dice que el sentido personal eleva la conciencia humana hacia la verdad eterna. ¿No creen ustedes que ahora, en este mundo, en este momento, principalmente después de estos masacres, no necesitamos de una conciencia humana que llegue hacia la verdad? La verdad que de verdad abarca a todos, la verdad espiritual de que somos todos hijos del mismo Dios, que independientemente del color de la piel, independientemente de nuestra apariencia física, somos todos uno, que Dios nos ama y que el odio no hace parte de nosotros y que el odio manifestado no va a quitar el bien, porque el bien es omnipotente. El bien estuvo y va a estar siempre presente. Y un evento aquí, otro evento allí o varios eventos jamás van a quitar el bien, porque el bien es omnipotente. Bueno, nosotros podemos pensar también en el Cristo Jesús, que siempre hizo el bien al prójimo. La Biblia no habla mucho de Cristo Jesús o de Jesús cuando ella era niño, pero la Biblia dice que Él seguía mucho a Dios y Él crecía con sabiduría y gracia. Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no necesitamos de sabiduría? ¿Sí o no? Pero no es una sabiduría humana nuevamente, es la sabiduría divina que viene de las ideas y de nuestra capacidad de ceder al poder divino. Y gracia, ¿qué es gracia? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos definir gracia? Una bendición. Gracia puede ser una bendición, es un sinónimo de gracia, es bendición. ¿Qué más? Humildad. Podría ser también, ¿y sí? ¿Cómo? A passive attitude. Ok, entonces cuando tenemos una actitud que es bien pacífica, bien tranquila, ¿no? Podemos pensar que cuando desarrollamos la gracia que viene totalmente de Dios, podemos con más gentileza, de verdad, escuchar la voz divina y expresar más gentileza a todos los que están a nuestro alrededor. Jesús estudió mucho las Escrituras, y las Escrituras aquí quiere decir lo que hoy llamamos de Antiguo Testamento. Y Jesús estudió tan bien el Antiguo Testamento y Él fue un revolucionario pensador que de verdad sus enseñanzas, su vida
su crucifixión, su resurrección y ascensión son la base del cristianismo. Y Jesús, por todo eso, él fue reconocido y llamado de rabino, o ¿qué quiere decir? Maestro. Pero él fue mucho más que eso. Jesús fue de verdad el Mesías prometido. Mesías es una palabra que viene del hebreo y Cristo es una palabra que viene del griego, y las dos palabras son sinónimos, y las palabras quieren decir el ungido, aquel que es el Salvador, el Redentor. Y nosotros que somos brasileños podemos acordarnos que en Brasil tenemos el Cristo Redentor, ¿no? Que nos redime y está ahí de brazos abiertos, que de verdad es un símbolo de cómo el Cristo abarca a todos y abraza a todos. Bueno, Jesús, él expresó mucha sabiduría, pero también mucho amor. Hablamos de amor antes. Él amaba incondicionalmente, tanto a Dios como a otros. Él hizo cosas que quizás para los sentidos físicos son imposibles de hacer o muy difíciles de explicar. Él sanó todo tipo de enfermedades. Él perdonó a los que le estaban matando en la cruz. Él oró para ellos. Él dijo: Padre, perdonaos, porque no saben lo que hacen. Pero también Jesús pudo multiplicar los panes y peces. Jesús pudo pedir a Pedro que fuera a pescar, porque Pedro tenía como profesión, él era pescador, sabía cómo pescar. Y él dijo: bueno, tú vas a pescar ahí, y después con la moneda que encuentras en la boca del pez, tú vas a pagar tus impuestos y mis impuestos. ¿Cómo es esto posible? ¿Pagamos impuestos nosotros? ¿Es importante pagar impuestos? Claro que sí. O sea, Jesús ya dio este ejemplo que es importante pagar impuestos para tener una linda ciudad, un buen país. Pero ¿cómo pudo Pedro encontrar esta moneda en la boca del pez? ¿Fue porque Pedro era un buen pescador? Yo no creo. Yo creo que fue posible porque Jesús, con su sentido espiritual, tuvo la comprensión de la verdadera realidad, de que la realidad es espiritual y que en esta realidad espiritual hay una ley espiritual de demanda y oferta. O sea, si hay una necesidad, siempre hay la provisión. Y eso es lo que nos puede ayudar siempre. Si estamos, por ejemplo, como tú preguntaste cómo podemos quizás sanar un sentido de pérdida. Y puede ser pérdida de una persona, puede ser pérdida de cosas, puede ser pérdida, cualquier tipo de pérdida. Cuando entendemos que en la realidad espiritual no hay pérdidas, solo hay ganancias, solo hay el bien, que Dios siempre nos da lo que necesitamos, este sentido de pérdida se va. Y siempre podemos demostrar esta ley espiritual. Si hay una necesidad, hay provisión. Si hay la necesidad de más paciencia, Dios nos da paciencia. Si hay necesidad de perdonar, Dios nos ayuda a perdonar. Si hay necesidad de superar un sentido de pérdida, Dios nos muestra cómo hacerlo. Bueno, Mary Baker Eddy sabía que comprender bien las enseñanzas de Jesús era algo tan importante que ella dijo eso. Si tuviéramos micrófono iba a pedir para que alguien leera, pero no está funcionando todavía, ¿verdad? Entonces yo misma voy a leer. Mary Baker Eddy escribió: como nuestro maestro, tenemos que alejarnos del sentido material para entrar en el sentido espiritual del ser. ¿Por qué esto es importante? Bueno, como nuestro maestro, ¿quién es nuestro maestro? Jesús, eso. Entonces, como nuestro maestro, tenemos que alejarnos del sentido material, porque el sentido material siempre dice: ay, yo no soy capaz, ay, esto es muy difícil, ay, eso yo no puedo, solo hay odio y ahora todos nos odian. Eso es el sentido material. Pero cuando dejamos ese sentido material, entramos en el sentido espiritual del ser, y ahí sentimos que Dios es amor, que Dios nos ama a todos, que Dios nos protege, que Dios es la ayuda siempre presente en todas las tribulaciones, y nos sentimos protegidos. Por eso el sentido espiritual nos ayuda siempre a ir adelante. Bueno, Mary Baker Eddy también sintió eso y practicó
desarrolló el sentido espiritual en su vida. Pero cuando ella era niña, ella tenía muchos problemas de salud y no iba mucho a la escuela. Entonces ella, porque estaba enferma, pero ella pasaba su tiempo leyendo, escribiendo. Ella tuvo un hermano, Albert, que de verdad le enseñó un poquito de hebreo, un poquito de griego, un poquito de latín. Esto me gusta pensar que aún ahí en su época, más de 100 años, ella ya era abierta a otras culturas y a otras lenguas, desde niña. Pero para mí lo más importante es que ella pasaba su tiempo escuchando a Dios. En esta vida que a veces es tan tribulada, ¿pasamos tiempo escuchando a Dios o a veces pasamos muy ocupados? Escuchar a Dios es lo que nos permite vencer el mal, que abre nuestra conciencia para ver que el bien es omnipotente y que el bien siempre vence. Mary Baker Eddy también dice que el amor de verdad triunfa sobre el odio. Y es eso lo que tenemos que saber y podemos saber siempre. Pero como Mary Baker Eddy estuvo muy enferma en su niñez, en su juventud y en su fase adulta, en la primera parte de su vida adulta, ella buscó varios medios para sanarse. Ella pasó por hidropatía, homeopatía y varias otras cosas, pero no encontró su sanación. Ella encontró de verdad su sanación solamente cuando entendió que la salud es algo normal, que la salud viene de verdad de Dios. Ella escribe en su libro que la salud es la condición de la mente divina. Entonces, toda su vida ella estuvo buscando un método científico y divino de curación que estuviera relacionado con las verdades de la Biblia. Y fue su sentido espiritual que la habilitó a ver la realidad espiritual de la vida y la realidad espiritual de la salud. Y la realidad espiritual también del amor. O sea, donde hay amor, no hay odio. Donde hay fuerza y unión, no hay separación, no hay tristeza. Cuando se entiende que la vida es eterna, no hay una sensación de pérdida, no hay una sensación de separación. Cuando entendemos que la existencia es totalmente espiritual y que vivimos la vida eterna aquí y ahora, no tenemos miedo ni de muerte y no sentimos muerte. Superamos el sentido de muerte para vivir ahora mismo la vida que es eterna. Bueno, la Biblia habla de la naturaleza del hombre. O sea, en Génesis 1 la Biblia habla que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre espiritual, un hombre que incluye hombres, mujeres, niños, todos nosotros. Pero ¿cómo hemos pensado que que Dios es amor y Dios es mente, que Dios es totalmente espíritu, o sea, no es materia, y nosotros tenemos un cuerpo? Entonces uno puede preguntar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo ser la semejanza de Dios si yo tengo un cuerpo y Dios no tiene un cuerpo, verdad? Vamos a ver si podemos hacer esto más práctico. La primera cosa que también Mary Baker Eddy entendió es que Jesús dijo: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Pero es una perfección espiritual. Entonces tenemos que entender eso de manera espiritual. Dios, espíritu perfecto, hombre espiritual perfecto. Pero vamos a hablar un poquito de imagen. Cuando ustedes quieren ver su imagen, ¿qué miran ustedes? Un espejo, excelente. Yo tengo un espejo aquí conmigo. Entonces, a partir de hoy, me gustaría que ustedes, por favor, cada vez que ustedes miraran al espejo, que ustedes utilizaran el sentido espiritual para que ustedes puedan ver a ustedes mismos más allá de que una imagen aquí en el espejo. Por ejemplo, y ustedes pueden orar por ustedes mismos. Yo voy a pedir aquí a mi amigo William que pueda leer para nosotros. Ok. ¿El otro lado? Ok, ¿puedes ir al otro lado? Al otro lado, allá. A ver, él dice que el otro lado está funcionando. Hola. Ahora sí, Esto muy funciona. bien. Soy paciente, amoroso y puedo amar porque reflejo el amor divino. La segunda frase, por favor. Soy inteligente,
sabio y capaz de tomar decisiones correctas, porque reflejo la mente divina. Muy bien, muchas gracias, William. Bueno, estas, puede quedarte después, tú me lo das. Estas son 2 oraciones muy sencillas que cada vez que ustedes miran a ustedes mismos en el espejo, ustedes pueden utilizar su sentido espiritual para ver a ustedes mismos compuestos de cualidades. Y aquí yo he puesto algunas cualidades. Por ejemplo, he puesto paciencia, amor, puedo amar, pero lo original es el amor divino. El amor divino nunca cambia. El amor divino nunca va a cambiarse. O sea, el original, una imagen siempre es el reflejo del original, nunca va a cambiar. Si nosotros entendemos que la mente divina y el amor divino es el original, ustedes pueden pensar en cualquier cualidades que ustedes quieran expresar más en sus vidas, pero lo más importante es siempre repetir la segunda parte de la frase, porque reflejo el poder divino, porque reflejo el amor divino, porque reflejo la mente divina. Yo estoy estos días orando mucho, más o menos así, que yo soy capaz de perdonar a estos 2 jóvenes de El Paso y de Ohio, porque yo reflejo el amor divino. Yo soy capaz de amar a todos indistintamente, amar a todos los latinos, a todos los europeos, a todos los africanos, a todos los asiáticos, todos sin distinción, porque yo soy el reflejo del amor divino que no ve ninguna separación. Entonces ustedes pueden pensar que la mente divina y el amor divino es el original y es la fuente de todas las cualidades, y nosotros somos todos formados por cualidades, ¿no? Otro ejemplo, eso también nos puede ayudar a entender un poquito más de nuestra identidad. Ustedes han traído su identidad hoy, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que dice la identidad? El nombre, ¿qué más? La dirección, ¿qué más? Fecha de nacimiento, muy bien. Vamos a pensar en estas 3 cosas. A partir de hoy, cada vez que ustedes toman su identidad, me gustaría que ustedes, por favor, pensaran en su identidad espiritual. O sea, ¿qué quiere decir nombre en la Biblia? ¿Ustedes se acuerdan que Abraham cambió su nombre para Abraham? ¿Se acuerdan que Jacob se cambió para Israel y Saulo para Pablo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de nombre? ¿Pasó algo en la vida de ellos? Sí. Pasó algo y ellos cambiaron su perspectiva. Empezaron a verse de manera espiritual y ver a los demás de manera espiritual y cambiaron de nombre. Entonces el nombre en la Biblia quiere decir naturaleza. Siempre que ustedes piensen en sus nombres ahora, piensen de la naturaleza, que la naturaleza de ustedes es buena, es perfecta, es completa, es inteligente, es saludable, es capaz de perdonar, es capaz de amar y de ser amada. Si pensamos entonces en la fecha de nacimiento, ¿cuál es la fecha de nacimiento espiritual? Ninguna, muy bien. Espiritualmente hablando, nunca hemos nacido y nunca vamos a morir. Espiritualmente hablando, siempre coexistimos y siempre vamos a coexistir con la mente divina. Por eso no hay muerte, hay solo vida, vida eterna. Por eso, si queremos orar hoy para apoyar las personas de El Paso y las personas de Ohio y personas de otras partes que quizás están perdiendo sus familiares, tenemos que saber que todas las ideas, todas las personas coexisten con la mente divina. Todos vivimos en esta mente divina y no hay separación, solo hay la vida eterna. ¿Cuál es nuestra dirección espiritual? El cielo, el reino de los cielos. Espiritualmente hablando, no importa de dónde somos, no importa si somos de México, de Brasil, de Boston, de Sudamérica, de Centroamérica, de México, no importa de dónde somos, o dónde estábamos, o dónde estamos, o dónde vamos a estar. Siempre vivimos en el reino de los cielos.
en la conciencia de la mente, en la conciencia del amor, que es siempre buena, siempre agradable, siempre saludable. Bueno, la ciencia cristiana de verdad nos ayuda a ver nuestra identidad espiritual. Por eso, si alguna vez ustedes sienten tristeza, rencor, pesar y no saben qué hacer, acuérdense que su verdadera identidad es espiritual. Y de esta manera ustedes pueden rechazar sentimientos malos y solamente pensar en los sentimientos buenos. Si ustedes están pensando, ¿por qué? ¿Cómo alguien es capaz de matar personas inocentes? Tenemos que pensar que la verdadera identidad espiritual de cada uno es buena. Y el amor no lleva a actos malos. Lo que pasa es que a veces las personas se dejan llevar, no saben de su autoridad sobre sentimientos malos y se dejan llevar por sentimientos malos. Pero cuando conocemos el sentido espiritual, cuando conocemos nuestra identidad espiritual, podemos rechazar sentimientos malos. Entonces, hoy me gustaría que ustedes cuando se vayan llevaran como recuerdo una identidad espiritual y también las dos frases que hemos leído para en el espejo. Así todas las veces que ustedes miran al espejo, ustedes pueden acordarse de eso y pensar en otras frases, en otras oraciones, en otras bendiciones. Cuando ustedes se vayan, los ujieres les van a dar su tarjeta de identidad espiritual. Bueno, Dios nos dio dominio. ¿Y qué es el dominio? Es otra palabra que nunca utilizamos. El dominio es nuestra capacidad y nuestra autoridad sobre pensamientos y acciones. Por eso, cuando sabemos que tenemos naturalmente, que es innato, el dominio dado por Dios, tenemos la autoridad de rechazar pensamientos malos o sentimientos malos. Y eso nos protege de hacer cosas malas, solo nos lleva a hacer el bien. El dominio también es nuestra habilidad de ser gobernados solamente por la mente divina y por lo tanto de hacer cosas buenas. Bueno, Mary Baker Eddy supo de eso. Ella entendió bien lo que era el dominio, su ser espiritual, su identidad espiritual. Y con eso, entendiendo la realidad espiritual del existir, ella pudo tener sus propias curaciones. Ella se sanó de problemas internos que ella tuvo. Ella también se sanó de un problema de indigestión crónico que siempre había tenido. Pero ella también sanó a otras personas. Aquí Ciencia y Salud, en la página 184, describe una curación instantánea de tuberculosis. Pero eso no fue todo. Ella sanó por más de 40 años después de eso, después que ella descubrió la ciencia del cristianismo en el año 1866. Y estas dos biografías, una biografía es una vida consagrada a la curación cristiana, y esta en inglés es un poquito más completa. Ella tiene más de 300 relatos de curaciones que ella hizo, y también otra biografía que salió más recientemente que se llama Un Mundo Más Luminoso. Leyendo estas biografías podemos ver cómo Mary Baker Eddy era una persona amorosa, cómo ella también amaba e incluía a todos. Ahí esta biografía, por ejemplo, cuenta que cuando ella era niña, en el invierno ella se iba a la escuela y veía que niños sin guantes o sin abrigos y ella se los daba. Desde niña ella fue así, siempre incluyendo a todos. Pero también muestra cómo ella pudo enfrentar sus problemas y resolverlos y tomar decisiones correctas para bendecir no solo a ella como a otros también. Mary Baker Eddy pudo hacer eso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ella lo pudo hacer porque al estudiar la Biblia ella descubrió la metafísica cristiana. Ella descubrió que hay una ciencia por detrás de la enseñanza de Cristo Jesús. Y como dijo usted antes, cuando conocemos esta ciencia podemos poner en práctica y obtener resultados, ¿no? Podemos aprender a amar y podemos aprender a sanar y a ser sanados. Y ella también, por su sentido espiritual, pudo ver la realidad espiritual de la vida, de la existencia y de la salud,
que la salud es verdaderamente espiritual, un derecho de todos nosotros. Podemos vivir siempre con salud. Pero para vivir con salud, para sentir que Dios nos sana cuando estamos a veces enfermos o tristes o tenemos algún problema, tenemos que amar mucho, porque es el amor. Sentir el amor de Dios es lo que sana. Además de sanar, además de amar, podemos orar, como dijo el Señor antes. Y orar aquí es de verdad escuchar la voz tranquila y suave que nos habla a nuestra conciencia constantemente. Y yo les voy a dar un ejemplo. Como dijo William en la introducción, yo practico la ciencia cristiana por tiempo completo, o sea, yo ayudo personas por oración. Y hace unos años yo estaba acostada ya y ya sonó mi teléfono y yo contesté y era una señora que estaba embarazada. Ella estaba en su 9º mes de embarazo y ella dijo que ella y su esposo estaban a camino del hospital porque hacía ya una semana que el bebé no se movía. Bueno, cuando ella me dijo eso, yo he dicho a ella que me llamara a cada 20 minutos, que ella estaba yendo al hospital. Pero yo supe que yo tenía que tomar una decisión en aquel momento, una decisión muy importante. Yo tenía que ver la irrealidad de la muerte y la realidad de la vida eterna. Yo tenía que reconocer que por ningún momento, ninguna idea de la mente divina está separada de la fuente, que es la mente. La idea no puede estar separada de su origen. Entonces yo le pedí que me llamara cada 20 minutos, ella se fue al hospital, llegó al hospital, allá su mamá llegó y después la mamá empezó a llamarme. Bueno, el médico hizo algunos exámenes y algunas cosas y dijo que ella necesitaba hacer una cesárea inmediatamente. Nació una bebé, ¿no? Una muchachita, y ellos hicieron algunos exámenes, hicieron algunos procedimientos y después ellos llegaron y dijeron a la familia, bueno, sentimos mucho, pero no hay nada que podamos hacer. La bebé no va a sobrevivir y la medicina no puede ayudar. Bueno, el médico se dio por vencido, pero la mamá, la abuelita y yo no nos dimos por vencidos. Sabíamos que la bebita era la expresión de la vida eterna, que en esta expresión no hay comienzo y fin, hay solamente la vida eterna. Sabíamos que nosotros no dependemos del cuerpo, no estamos en el cuerpo, pero somos ideas de la mente divina. Entonces, oramos abriendo totalmente nuestro corazón para saber cuál era la voluntad de Dios. No hemos pedido y dicho a Dios, Dios, haga eso, eso y eso, eso para nosotros. No, hemos dicho, Dios, esta es tu vida. Bueno, con eso nos quedamos tranquilos, confiamos en Dios sin miedo, sin duda. El hospital no podía hacer nada, la bebita no estaba con ninguna medicación. Oramos solo confiando en Dios. Con eso la bebita fue mejorando. 10 días después la bebita y la mamá se fueron a la casa. Un año después hubo un encuentro en el hospital y vinieron varias madres con sus bebés. Y cuando llegó la mamá, el médico reconoció a la mamá y vio una bebé muy linda en sus brazos y dijo, la bebé milagro. Porque para la medicina no había explicación cómo la bebé había sobrevivido. Bueno, nosotros de verdad tomamos la decisión correcta. Confiamos, abrimos nuestro corazón para que la voluntad de Dios fuera hecha. Porque la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es siempre buena, perfecta y agradable. Nos dimos cuenta de que la vida es eterna y que una idea de la vida jamás puede se separar de su origen. Una idea de la mente divina es siempre una con la mente divina. Bueno, este ejemplo no es un ejemplo que nosotros vemos en las noticias todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros no vemos eso a todo momento en las noticias. Al revés, vemos cosas como masacres, como tristezas, como problemas.
Entonces, por eso tenemos que utilizar nuestro sentido espiritual para ver más allá de las noticias y para saber que sí hay esperanza, de que sí el amor es supremo, de que el bien puede triunfar sobre el odio, el amor puede y debe y va a triunfar sobre el odio, que el amor de verdad señorea el odio y con amor, el amor echa fuera el temor, el amor echa fuera el odio. Bueno, y cuando ustedes tengan que tomar decisiones en su vida, al respecto de cualquier cosa, es importante que ustedes se tomen el tiempo, que ustedes tomen tiempo para reflexionar y para orar, para escuchar el sisío tranquilo y suave. Es importante que ustedes calmen la ansiedad. Si ustedes todavía están nerviosos o con miedo o ansiosos, no tomen ninguna decisión todavía. Oren más hasta encontrar la paz interior, porque todos nosotros merecemos la paz interior. Y claro, es importante vivir bajo principios morales. Hacer el bien al otro, respetar las leyes, hacer el bien, abarcar a todos, amar a todos, saber que Dios protege a todos. Y siempre hacer el bien, vivir de acuerdo con principios morales. Y si vemos personas que hacen algo malo, o si nosotros mismos hemos hecho algo malo, es importante saber que el Cristo, la manifestación de Dios, que nos habla nuestra conciencia constantemente, es el Cristo que guía, que transforma y que regenera. Podemos siempre dejar que el Cristo haga eso. Y cuando hacemos eso, podemos también reconocer que nosotros podemos volvernos a la luz divina, a la orientación del amor divino a todo momento, y así saber cómo podemos tomar decisiones. De la misma manera que una flor se vuelve a la luz, naturalmente. Yo creo que todos nosotros aquí queremos una sociedad más justa, más saludable, tanto mental como físicamente, ¿verdad? ¿Y dónde eso empieza? ¿Allá con los demás? No, con uno mismo, exactamente. Si nosotros queremos una sociedad mentalmente y emocionalmente más tranquila, más normal, empezamos con nosotros mismos y empezamos primeramente tomando decisiones que se basan en el amor, decisiones que se basan en la mente divina, decisiones que no son egoístas, pero decisiones que pueden traer bendición a todos. Yo les voy y también sin crítica, ¿no? Sin poner dedo, sin apuntar los dedos, pero siempre amando, perdonando y esperando lo mejor. Yo les voy a contar una situación para que ustedes entiendan también cómo podemos poner eso en práctica. Y principalmente porque a nosotros latinos, a veces algunas personas dicen, los latinos son todos drogadictos, o los latinos hacen cosas malas, son criminosos. Hablan varias cosas que no somos nosotros, ¿verdad? De manera ninguna. Y los latinos no son así, los latinos son muy amorosos. Pero yo les voy a contar que una vez yo estaba viviendo en Londres y una noche, yo tenía solo 21 años y nos sentamos así en círculo. Yo estaba hablando con varios amigos y hablábamos y de pronto éramos todos brasileños, yo era la más joven y el muchacho que estaba ahí del otro lado del círculo, él quitó un cigarrillo de marihuana, lo hizo así el cigarrillo, fumó y dio a la persona que estaba sentada a su lado, que también fumó y dio a la persona que estaba a su lado. Y así hasta que el cigarrillo llegara a mí. Cuando llegó a mí, yo tomé el cigarrillo y yo le di a la persona al otro lado. Y dijeron, pero Leide, ¿tú no vas a probar? Yo he dicho, no, gracias. No, pero tú vas a sentirte bien, tú vas a sentirte relajada, tranquila, feliz. Yo he dicho, yo ya me siento bien, ya estoy relajada, ya soy feliz. Y fue una excelente oportunidad para explicar a ellos que no es cigarrillo, marihuana, alcohol que trae la felicidad de uno. En aquel entonces, y como en muchas partes todavía es,
marihuana no era algo legal, pero también lo que está por detrás de algo que no es legal es pensar que nuestra felicidad está en algo exterior. Entonces hablamos sobre eso. ¿Cómo fue importante para mí aquella noche y otras veces en mi vida expresar el dominio? O sea, expresar el dominio, la autoridad divina que no me dejó simplemente hacer o ceder a la presión de mis amigos para sentirme quizás acogida. Yo sé que este es un ejemplo muy sencillo, una cosa tonta así, ¿no? Pero no es tanto. La misma ley espiritual que me protegió y me dio fuerza para negar, para decir no a algo malo, esta ley puede estar actuando en la conciencia de personas que ahora mismo en este momento quizás estén planeando un crimen, una cosa fea. O sea, de la misma manera que yo pude sentir dominio y no hacer el mal, esta ley espiritual puede sí tocar a la conciencia de varias personas aquí en Nueva York y en todas partes del mundo, para que las personas no hagan el mal. Todos nosotros podemos orar por eso. Si nosotros queremos una sociedad más equilibrada, sana, mentalmente sana, emocionalmente sana, podemos contribuir y podemos orar para que, reconociendo que hay sí leyes espirituales que gobiernan a todos y saber que es el amor divino que corrige y gobierna el hombre. Entonces el amor divino puede sí tocar el corazón de las personas y corregir a los que estén haciendo algo malo. La ciencia cristiana me ha ayudado a mí y puede ayudar a todos a ver el bien alrededor, a nuestro alrededor siempre. La ciencia cristiana también me ayudó a no sentirme como víctima. Y yo sé que a veces puede parecer difícil, principalmente con la situación de los masacres, pero nosotros podemos saber que al reconocer nuestra identidad espiritual y la identidad espiritual de todos los familiares ahí de El Paso, de Ohio, de otras partes también, al reconocer eso, al saber que Dios es amor y que Dios es un pronto auxilio que puede ayudar a todos, podemos eliminar este sentimiento de víctima y amar de verdad, amar incondicionalmente, siempre va a llevar a buenas soluciones, siempre, siempre. Es el sentido espiritual que nos ayuda a decir no a cosas malas, decir no a cosas que estén pasando en el mundo, en nuestra vida, que no es tan buena. Déjame darle un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo ya tenía mi escuela de idiomas, yo estaba en Brasil, ya era una persona ya tenía, hacía varios años mi escuela, yo me mudé para Alemania. Y yo fui a vivir en Alemania ya para tomar un curso que sería algo bueno para mi escuela. Entonces dejé todo organizado en la escuela. Bueno, pasó que unos días, unas semanas después que yo estaba en Alemania, mi asistente me dijo: Leire, la persona que tú dejaste aquí para cuidar de las finanzas está haciendo unas predicciones muy malas. Estamos todos con miedo, no sabemos qué va a pasar con la escuela. ¿Pueden imaginarse ustedes cómo yo me sentí? Yo pensé, primera cosa, quizás tengo que volverme, me voy a volver a Brasil. Pero después yo estaba caminando así y me vino una idea, pero Leide, ¿por qué no oras? Tan simple, ¿verdad? Bueno, pero en aquel entonces no fue tan simple. Yo llegué a donde estaba viviendo, tomé mi Biblia y abrí la Biblia así. Solo abrí para leer. Cuando la abrí para leer, mis ojos cayeron en la historia de José. La historia de José, hijo de Jacob, que está en Génesis. Yo leí toda la historia. Y bueno, leí que él fue vendido cuando era niño por sus hermanos, que no lo querían, que tenían envidia. Primero querían matarlo, después lo vendieron como esclavo. Y después él creció y él fue a vivir, después cuando él ya era grande, Potifar lo compró. Potifar era un oficial del gobierno egipcio de ahí. Entonces él fue allí, estaba trabajando y un día Potifar salió y lo dejó a cargo de todo. Y bueno, yo creo que él era un hombre hebreo
un joven hebreo, muy guapo. Y entonces él llegó y quizás fue servir algo a la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo vio como él era guapo así, tomó sus ropas y dijo, acuéstate conmigo. Bueno, José era un hombre de moral, era un hombre de principio. Él sabía que aquello no era bueno perante Dios y también perante su propio jefe. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo José? Dijo no y salió corriendo. Él salió corriendo. Cuando él salió corriendo, la ropa no era como la nuestra aquí. ¿Qué pasó con la ropa de él? Se quedó en la mano de ella. Imagínense. ¿Ustedes pueden imaginar cómo esta mujer estaba con rabia? Porque él era solo un esclavo. Él tenía que cumplir órdenes. Pero él fue honesto, él fue justo, él fue un hombre de valor. Pero la mujer se quedó así con rabia. Cuando llegó Potifar, ella dijo, mostró la ropa y dijo, mira el esclavo que tú trajiste aquí a mi casa, a nuestra casa. Él quería acostarse conmigo. ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con José? Fue a la cárcel. Él tuvo que irse a la cárcel. Era totalmente inocente, pero no tenía cómo probar su inocencia. Él se quedó inocentemente 2 años en la cárcel, pero seguía haciendo cosas buenas, seguía ayudando. Y pasó que un día, 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Y él pidió a todas las personas que pudieran interpretar este sueño, pero nadie lo interpretó. Y entonces un hombre ahí de la cárcel dijo, pero ¿sabe usted, señor? Hay un joven judío, hebreo, quizás él puede interpretar su sueño. Entonces Faraón dijo, ok, tráemelo aquí. Trajeron a José y el faraón contó el sueño y José, utilizando su sentido espiritual, o sea, viendo más allá de las palabras, más allá de un sueño, pudo sí interpretar. Y con eso el faraón vio su inteligencia, su gracia, y él dijo, tú vas a ser el primer hombre bajo mío. Y él se tornó el gobernador de allá, de la región, y José ganó no solamente su libertad, pero también su dignidad. Por eso, ustedes pueden estar preguntando, pero Lede, ¿qué tiene que ver esta historia con tu negocio, verdad? Porque así empecé yo a contar mi historia. Lo que me ocurrió fue que yo, en todo aquel medio de cosas, yo no podía tomar una decisión con base en el miedo. Me vino, yo tengo que aprender y tomar una decisión por base de ideas, de lo que me dice Dios, no por miedo. Entonces yo oré más, yo esperé más, fiqué pensando y me quedé tan tranquila y me vino que yo no tendría que volver a Brasil. ¿Y sabe qué pasó? Aquella persona que estaba haciendo todo el tumulto ahí, que decía tantas cosas malas, ella se fue. Yo no tuve que hacer nada, ella se fue y con eso la paz fue restaurada y con eso también la provisión vino naturalmente. Por eso, si ustedes alguna vez en su vida están enfrentando alguna situación que les hace sentir como víctimas, como pasó en Ohio, como pasó en El Paso o en otras partes del mundo, tenemos que saber que Dios nunca nos hace víctimas. Al desarrollar el sentido espiritual, al ver más allá de la situación, podemos siempre aprender, porque el sentido espiritual es nuestra capacidad consciente y constante de crecer en la comprensión de que Dios es amor, de que Dios es la mente divina. Entonces siempre podemos solucionar todo tipo de problemas con la ayuda y orientación de Dios. Y eso sentimos con el Cristo, que es la manifestación de Dios. El Cristo posibilitó a Jesús que Él sanara, viendo que toda la creación de Dios es pura y perfecta. Y el Cristo también hoy puede purificar nuestros ojos y nuestro corazón. El Cristo de verdad puede traernos transformación de pensamiento. Y cuando nuestro pensamiento es de verdad,
transformado, ahí sí hay curación. Hay curación como pasó, hay curación de situaciones, cuando yo tuve el problema de inmigración. Hay curación como hubo con la bebé, que fue sanada. O hay curación cuando expresamos el dominio, cuando pasó conmigo también, cuando yo pude rechazar el cigarrillo de marihuana. Entonces, todo eso que yo estoy hablando a ustedes hoy está basado en mi comprensión y aplicación de lo que es la ciencia cristiana. La ciencia cristiana no es pensamiento positivo, no es nueva era, no es cientología. La ciencia cristiana es la ciencia del Cristo, la ciencia del cristianismo. La ciencia cristiana no prohíbe nada, no prohíbe nadie de hacer alguna cosa. La ciencia cristiana nos ayuda a seguir las enseñanzas de Jesús, o sea, a no juzgar, a no condenar. Y al revés, la ciencia cristiana de verdad nos libera para que podamos experimentar curaciones. Curaciones como la bebé presentó, que se sanó totalmente y hoy es una nena de más de 10 años, muy saludable, una alegría para toda familia. O curaciones como Mary Baker Eddy experimentó, o curaciones como yo ya experimenté en toda mi vida, también como estaba hablando antes, de sanar cualquier tipo de pérdida, aunque sea pérdida de familiares, de cosas así. Bueno, nosotros cuando estamos pensando en noticias y leyendo noticias, porque es importante leer buenas noticias, porque leer buenas noticias o leer noticias en general, o leer lo que otros piensan o escriben, nos influencia de una manera u otra a tomar una decisión. Por eso es muy importante leer buenas noticias. Las noticias, como llamamos hoy, de fake news, las noticias que no son verdaderas, no son cosas nuevas, son cosas que ya vinieron desde la época de Mary Baker Eddy. En su época, ella fue una mujer, al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ella fue tan famosa, ella era una de las mujeres más famosas de los Estados Unidos, y ella había logrado fundar una iglesia que estaba creciendo y creciendo, y una iglesia que estaba centrada en la curación espiritual y abierta a todos. Entonces, las personas, a veces por envidia, a veces por odio, por cualquier cosa así, empezaron a escribir cosas malas sobre ella. Empezó a desarrollarse aquí en los Estados Unidos lo que llamamos de periodismo amarillo. Y con eso, varias noticias falsas sobre Mary Baker Eddy eran publicadas. Y ella tenía que tomar una decisión, ella tenía que responder a eso. Y pensando y orando, le vino la idea de fundar el Christian Science Monitor, que es un periódico cuyo motivo es no hablar nada de malo de nadie, pero sino bendecir a todos. El Christian Science Monitor es un periódico online y también tiene una revista semanal, y los periodistas nos ayudan a pensar, a ver cosas bajo otra perspectiva, y también nos ayudan siempre a encontrar algo bueno, incluso cuando hay noticias muy malas. Además del Christian Science Monitor, y aquí yo sé que es algo pequeño, quizás ustedes, voy a tener que volver nuevamente aquí, I will have to go back one. Quizás ustedes puedan ver, espero que sí, pero esto es algo que está hablando de varios periódicos, y tiene el Christian Science Monitor bien aquí, y es considerado como neutro, y está al lado de BBC de Londres y también de NPR. Entonces el Christian Science Monitor de verdad es un periódico que trae una nueva perspectiva y buena noticia, y noticias que son de verdad investigadas y verdaderas. Y además de eso, Mary Baker Eddy también fundó otros periódicos. Uno de ellos es El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy por la noche. Bueno, hemos hablado primero del sentido espiritual, que es nuestra capacidad consciente y constante de comprender a Dios, que siempre podemos comprender más de Dios como amor, que nos ama infinitamente, y comprender más de Dios como la mente divina, que todo planea muy bien, y que nosotros podemos seguir sus planes y ser bendecidos.
Hemos escuchado también de Jesús, que Jesús, también utilizando su sentido espiritual, Él pudo demostrar la ley espiritual de demanda y oferta cuando Él multiplicó panes y peces, cuando Él dijo a su amigo Pedro que encontrara una moneda para pagar los impuestos. Hemos visto que Él amaba también incondicionalmente, que eso lo posibilitó a amar, a sanar y a perdonar incluso a aquellos que le acusaban. Y también hemos hablado un poquito de José, el hijo de Jacob, que al expresar más del sentido espiritual pudo interpretar el sueño del faraón y obtuvo entonces así su libertad y su dignidad de vuelta. Y hemos escuchado que Mary Vick Reddy es la fundadora de la ciencia cristiana, y la ciencia cristiana es la ciencia del cristianismo, y en esta ciencia del cristianismo de verdad está incluido el sentido espiritual. Y ahora, de verdad me gustaría invitar a todos ustedes y todos nosotros, es nuestro turno, ¿verdad? De verdad, de desarrollar nuestro sentido espiritual. Porque cuanto más desarrollamos nuestro sentido espiritual, más amor expresamos. Cuanto más amor expresamos a las personas que están con nosotros, con nuestros familiares, nuestros amigos, las personas en la calle, las personas incluso que no conocemos, cuanto más amor sentimos y expresamos, amor incondicional, amor espiritual que viene directamente de Dios, cuanto más hacemos eso, más contribuimos para un mundo más amoroso y más seguro. Porque el amor es de verdad como si fuera una armadura, que cuando amamos y sentimos este amor, estamos revestidos con esta armadura y protegidos de todo el odio. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido hoy. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, yo puedo hablar con ustedes individualmente. Y cuando se vayan, por favor, no se olviden de llevar su tarjetita de su identidad espiritual. Buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía son la expresión del amor. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque en tu vida y la mía son para gloria de Dios.